Hola a todos. Hoy vamos a ver los principales grupos de cuentas que hay en una estructura de estados financieros como balance general y estado de resultados. Entonces sabemos que los principales grupos que hay son activos, pasivos y patrimonio. Donde sabemos que los activos representan todos los bienes y los derechos que tiene una empresa. Los pasivos representan todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros, llámese con personas naturales o con personas jurídicas. Y el patrimonio representa todas las obligaciones que la empresa tiene con los dueños, con los accionistas, con los propietarios de la entidad. Por lo tanto, podemos decir que estas tres cuentas, los tres grupos de cuentas representan las cuentas reales o de balance. ¿Por qué se dice que son reales? Porque muestran los activos reales que tiene una empresa, los bienes y los derechos que tiene la empresa en un momento determinado. Pero también muestra las obligaciones que la empresa tiene en un momento determinado. Por lo tanto, se dice que son de balance porque hacen un balance entre lo que tiene la empresa y todo lo que debe. Los activos los tiene gracias a que alguien se los ha patrocinado, alguien le ha apalancado, le ha financiado los recursos que tiene la empresa. Pues bien, hay otro grupo de cuentas que no muestran la situación de la empresa. Lo único que muestran son unos movimientos, una situación que sucedió, reflejan una situación que sucedió en la empresa en un momento determinado. Esas cuentas son los ingresos, los gastos y los costos. Este grupo de cuentas se llaman cuentas nominales o de resultado. ¿Por qué se llaman de resultado? Porque en un periodo determinado nos muestran que los ingresos los hemos tenido gracias a unos costos y a unos gastos en los que hemos incurrido. Por lo tanto, el resultado final, comparando los ingresos, cubriendo los costos y los gastos, nos va a dar un resultado que puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a ver un ejemplo donde suponemos que creamos una empresa. Un ejemplo sencillo donde decimos que vamos a vender marcadores. Por lo tanto, digamos que los socios que crearon esta empresa aportaron 100.000 pesos. Digamos que hay un capital social de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos se registran como parte de la obligación de los aportes sociales que hicieron los dueños y deben estar reflejados en algún lado. ¿Dónde? En los activos. ¿Dónde? En la cuenta de caja o en la cuenta de banco, podríamos registrarlo. Ahí tenemos ese dinero en efectivo, que en este caso serían los 100.000 pesos. Ahí inicialmente estamos mostrando que hay una balanza. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a que se lo debemos a los dueños de la empresa. Con esos 100.000 pesos, entonces decimos que vamos a comprar los marcadores. Luego esos marcadores sería mercancía. Y decimos que los marcadores los compramos a 1.000 pesos cada uno. Y digamos que vamos a comprar 50 marcadores. Por lo tanto, nuestra mercancía adquirida sería de 50.000 pesos. Pero ¿de dónde sacamos ese dinero para poder adquirir esa mercancía? Pues lo sacamos del dinero que tenemos en caja. En ese caso, ya no tendríamos 100.000, sino tendríamos 50.000 pesos. Si esa mercancía que nosotros compramos no nos la trajeron hasta nuestra empresa, sino que tuvimos que ir a comprarla, asumamos que hemos tenido unos gastos de transporte para ir a conseguir esa mercancía. Entonces decimos
que el gasto de transporte fue de 20.000 pesos. Ya sea porque cogimos taxi, porque la diligencia que tuvimos que hacer, de pronto compramos los marcadores, nos tomamos una gaseosa. Los gastos en general por los que adquirimos para ir a traer la mercancía fueron de 20.000. ¿De dónde salieron esos 20.000? Del dinero que tenemos en caja. Por lo tanto, en la caja nos quedarían 30.000. Digamos que los marcadores los vendemos y los vendemos a buen precio. Hemos asignado un precio, o el mercado normal dice que el precio de venta de uno de estos marcadores es de 3.000 pesos. Por lo tanto, si vendemos todos los marcadores, entonces vamos a decir que hemos adquirido unos ingresos de 150.000 pesos. Los ingresos, en este caso, serán por ventas. Y serán de 150.000 pesos, diciendo que cada marcador lo vendimos a 3.000. Por lo tanto, si vendimos los marcadores y los vendimos de contado, ¿dónde estará ese dinero? Claro que sí, en la caja debería estar ese dinero. 150.000 pesos que entraron de las ventas nos daría un total de 180.000 pesos que tendríamos en caja. Pero para que nos pudieran dar ese dinero, tuvimos que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio fue entregar nuestra mercancía. Por lo tanto, en mercancía ya no tendríamos nada. Y desaparecería el valor de la mercancía. ¿Pero en qué se convirtió? En la venta se convirtió en un costo. Una cosa es los ingresos que recibimos por la venta y otro es la mercancía que entregamos, que de alguna forma se convirtió en el costo. Y se llamaría costo de ventas. Por 50.000 pesos. Este es un ejemplo muy sencillo, pero con ese ejemplo vamos a demostrar si el resultado que obtuvimos de haber hecho toda la operación, digamos que eso fue durante un periodo, un mes, durante ese tiempo nuestro resultado fue positivo o fue negativo. Como los números son tan pequeños, es más fácil determinar si ganamos o perdimos. Pero para ello, vamos a hacer la estructura del estado de resultados. Esta es una estructura básica, donde debe existir un enunciado que dice estado de resultados, el nombre de la compañía y la fecha. Esto es importante, de cuándo a cuándo estamos diciendo que se elaboró todo el proceso. Dentro del encabezado debe existir el NIP, por ahora no lo vamos a colocar. Pero esta es la estructura que vamos a desarrollar y la vamos a desarrollar con base en el ejemplo que hemos hecho. Por lo tanto, decimos que nuestras ventas en el ejercicio eran de 150.000 pesos. Y a esas ventas debemos descontarle el costo de ventas, que en nuestro caso, el costo de la mercancía que tuvimos que entregar. Por lo tanto, entregamos 50.000 pesos. A esa diferencia nos va a dar como resultado la utilidad bruta en ventas. Tenemos 100 y a esa utilidad bruta en ventas le vamos a descontar los gastos operacionales. Estos se dividen en gastos de administración y gastos de ventas. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? Porque los gastos de ventas tienen que ver con toda la parte de comercialización del producto, los sueldos que pagamos a los vendedores, las comisiones, todos los gastos que tienen que ver con el punto de venta en general. Y los gastos de administración, pues viene siendo todos los gastos que la empresa necesita para operar. En nuestro caso, por el ejemplo que era sencillo, podemos decir que gastos de ventas no hubo. Pero los gastos de administración fueron los gastos de transporte, que para nosotros fue de 20.000 pesos. La sumatoria de los gastos de administración y los gastos de venta nos va a dar como resultado nuestros gastos operacionales, que se los vamos a descontar a la utilidad bruta en ventas. Y eso nos va a dar como resultado nuestra utilidad operacional, 80.000. A eso le debemos sumar los ingresos no operacionales o todos los otros ingresos que tengamos que no sean producto de las ventas.
En nuestro ejemplo no tenemos. Y además debemos descontarle los gastos no operacionales. Serían gastos que no están incluidos ni en gastos de administración ni en gastos de ventas. Normalmente incluimos aquí los intereses que pagamos por préstamos que nos han hecho. Por lo tanto, como no tenemos ni ingresos ni gastos no operacionales, nuestra utilidad antes de impuesto viene siendo la misma utilidad operacional, 80.000. Se supone que para las utilidades que obtiene una empresa, el gobierno exige una utilidad, un impuesto de renta. ¿Qué es la renta? La ganancia que se ha obtenido durante un determinado periodo. Y a esa renta hay que compartirla con el Estado, y el Estado dice que el impuesto de renta es del 25%. Por lo tanto, vamos a hacer la provisión de ese impuesto de los 80.000 que ganamos. En este caso, el 25% son 20.000 pesos, que al restárselos nos daría nuestra utilidad neta. Además de eso, el gobierno nos dice, que todas las empresas deben hacer una reserva legal. Esa reserva legal es del 10% de la utilidad neta, que se debe guardar para eventualidades que la empresa pueda presentar. En este caso, son 6.000 pesos, el 10%, y nos daría como resultado la utilidad del ejercicio, que para nosotros es de 54.000. Una vez tenemos el estado de resultados, entonces construimos nuestro balance general, pero construimos el estado de resultados con el propósito de llevar información al balance. El impuesto de renta, como es del gobierno, lo mostramos en el balance general como una obligación. La reserva, que es del 10%, la mostramos también en el balance general, pero en el patrimonio, porque esto pertenece a los dueños, a los propietarios, a los socios. Y la utilidad del ejercicio también pertenece a ellos. Por lo tanto, vamos a ver que la estructura del balance general, entonces tiene también un encabezado, que es el nombre del estado financiero, el nombre de la compañía y el último día que hemos presentado en el estado de resultados, como de cuándo a cuándo va el periodo. Si veíamos en el estado de resultados, teníamos que era una operación del 1 al 31 de un mes determinado. En el balance colocamos que ese balance general va al último día del momento de presentar los estados financieros. Para nuestro ejemplo, entonces decimos que los activos que en el momento tenemos es solamente la caja. Y la caja está por un valor de 180.000 pesos. No tenemos más activos porque la mercancía la tuvimos que entregar. En el pasivo, ¿qué debemos registrar? Todas las obligaciones con terceros. Y el estado de resultados nos mostró que tenemos una obligación con el Estado. Por lo tanto, tenemos unos impuestos por pagar por un valor de 20.000 pesos. Y no tenemos ninguna otra obligación. Registramos entonces que el total de los pasivos es de 20.000 pesos. Y vamos a registrar el patrimonio. Lo primero que debemos registrar es el capital social, que es el dinero con el que inició esta empresa. Para nuestro ejemplo fue de 100.000 pesos. ¿Y qué más debemos registrar? Las utilidades que se obtuvo durante ese periodo que pertenecen a los dueños de la empresa. Por lo tanto, registramos la reserva legal, que era del 10% de 60.000, por lo tanto son 6.000 pesos. Y la utilidad del ejercicio, que en nuestro caso fue de 54.000 pesos. Para un total de patrimonio de 160.000 pesos. Y entonces aquí debemos comprobar con la ecuación patrimonial, donde decimos que el total de los activos, que es de 180.000 pesos, es igual al total del pasivo más
el total del patrimonio. Y en nuestro caso, el total del patrimonio es de 160.000 y el total del pasivo son de 20.000, que nos da 180.000 pesos. Por lo tanto, tenemos nuestra ecuación patrimonial que refleja los bienes y los derechos que tiene nuestra empresa al 31 de mes y que son equivalentes a las obligaciones que tenemos en esa misma fecha. Por lo tanto, hemos visto el estado de resultados y el balance general.